invitados a nuestro conversatorio titulado Psicología Política y Procesos Comunitarios en Colombia. Yo soy Faizulia Andrea Vázquez Gordillo, actuaré como moderadora. Me acompañan mis compañeros Angie Valentina Bautista Idobro, Francia Leide Herrera, José Mauricio Cifuentes Linares y Paola Andrea Arteaga Rodríguez. Este será un conversatorio de alrededor de 7 minutos. Cada participante hará intervenciones breves para abordar los temas propuestos y mientras conversamos iremos mostrando en la pantalla diapositivas con palabras claves para orientar a nuestro público. La primera pregunta es: ¿qué se entiende por psicología política? ¿Cuál es su objeto de estudio y cuáles son los temas y líneas de investigación? Por eso, para empezar, queremos que Franci, inicialmente, nos digas cómo entiendes tú la psicología política. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Pues para mí es unas creencias, son las emociones y el comportamiento del ser humano, ¿no? No estamos muy desligados de lo que piensa Cruz Calderón, que todo es un conjunto, todo influye en pro de las emociones y el comportamiento como tal que da el ser humano a distintas situaciones. Gracias, compañera Francis. Sí. Okay. Un poco complementando esa respuesta, tenemos que la psicología política, que nace en un contexto en los años 60, en un contexto además de guerras y de enfrentamientos entre países, hay una consideración de cómo piensa y se comporta el individuo, el sujeto, ante temas públicos. Entonces, Dodge, por ejemplo, dice que la psicología política analiza al individuo como actor, sus movimientos en temas sociales, de liderazgo, de coaliciones, es decir, un sujeto que no se limita específicamente hacia el voto, sino que incluye otros temas de liderazgo, ideología, el conflicto y el tema de las identidades políticas, es decir, cómo la personalidad también influye en este tipo de elecciones. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Frente al objeto de estudio, en Colombia la psicología política surgió como respuesta a fenómenos como la violencia política, el desplazamiento y la resistencia comunitaria, esto según Molina Valencia 2012. Esto evidenció que no bastaba estudiar procesos electorales, sino entender cómo experiencias traumáticas y luchas colectivas moldean identidades, emociones y creencias. Su objeto de estudio es la interacción entre procesos psicológicos y fenómenos políticos reales, enmarcada en la historia y la vida cotidiana. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a las líneas de investigación, que es un tema que es muy amplio, Cruz Calderón y Rodríguez Hernández nos señalan dos temas muy importantes, que son la socialización y la cultura política. Estos son muy importantes porque ahí podemos ver cómo aprendemos actitudes sobre lo que es el poder, la ciudadanía, también un poco ver en esas líneas de investigación la participación electoral, no electoral, el liderazgo, la opinión pública y la comunicación política. Que también es importante aclarar que además de estas, que son muy estudiadas, podemos ver que se suman temáticas como el autoritarismo y la xenofobia, que son muy estudiados y que nos ayudan a entender esos prejuicios y las exclusiones sociales democráticas, así como la memoria histórica y la reconciliación, que se usan mucho en el contexto latinoamericano y más que todo en nuestro país como Colombia, en los procesos que tienen que ver con los contextos de violencia. Por eso, estas líneas son fundamentales porque muestran que la psicología política no solo analiza únicamente el comportamiento, las emociones, sino que ofrece claves para poder comprender y transformar las relaciones entre personas, grupos e instituciones. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, escuchándolos vemos que la psicología política no se queda en teoría, sino que permite comprender cómo nuestras experiencias personales se convierten en acciones colectivas y cómo esas acciones influyen en la vida pública. Y pues si entendemos esto, podemos preguntarnos algo clave y es cómo todo este conocimiento puede servir no solo para analizar, sino para fortalecer la organización y el trabajo de las comunidades, que precisamente es nuestra siguiente pregunta. Franci, tú, por ejemplo, ¿cómo ves este aporte? Bueno, compañeros, pues yo pienso que aquí juega un papel muy importante lo que es la psicología política y la psicología comunitaria. Juntas van en pro de ¿qué? De buscar superar el individualismo. Como bien nos cita Díaz Gómez, este proceso nos ayuda, los procesos ayudan, comunitarios sean más participativos y sostenibles, ¿sí? Juntas ayudan en pro de que todo sea hacia la participación, ¿sí? Y que todo sea sostenible, en pro de llevar de la mano juntas psicologías, lo mejor, poder sacar lo mejor en sí, para que todo en sí sea sostenible. Exacto, compañera. La psicología política analiza las representaciones sociales y las emociones colectivas que influyen en la participación. De esta manera se diseñan estrategias que motivan a la gente a involucrarse y a ver que tienen poder político y colectivo también. Es muy importante allí ver, Mauricio, también lo que nos dice y lo que promueve las metodologías como la investigación acción participativa, perdón, y considero que es fundamental porque ayuda a ver cómo la comunidad se puede integrar en ese poder político, en ese sujeto de derechos y también
modelos y metodologías, en este caso como la etnografía y los talleres de memoria, que involucran a las comunidades en esa producción de conocimiento, es decir, en los problemas, como lo dice Díaz Gómez y Díaz Arboleda, y también en potenciar el empoderamiento, que es fundamental en estos procesos comunitarios, desde lo que aporta, justamente como decía la pregunta, esa psicología política, y también para que así, empoderados la comunidad, la sociedad, en como nosotros psicólogos podamos trabajar, pueda esta misma negociar con instituciones y también defender sus derechos. Gracias, compañera Angie. Y si hablamos de la psicología política aterrizada a los territorios, al contexto político que marca una región, una población, una comunidad específica, tenemos el legado de los profesores Orlando Falsborda, del profesor Carlos Arango de la Universidad del Valle, que han orientado su investigación a entender la coyuntura política, a entender temas, por ejemplo, como el desplazamiento forzado, la resistencia comunitaria, la lucha por la tierra. Y esa experiencia muestra que la psicología política puede articular el saber académico con el saber popular y crear programas que estén mirando estos temas. Gracias. Bueno, pues lo que ustedes plantean muestra que la psicología política no solo estudia a las comunidades, sino que las reconoce como protagonistas, escuchando sus voces y fortaleciendo sus capacidades mediante metodologías participativas que generan confianza y tejido social. Esto abre el camino para preguntarse también cómo esas experiencias pueden aplicarse también a procesos de perdón y reconciliación en contextos de posconflicto, por ejemplo, como el colombiano. Mauricio, ¿tú qué opinas sobre este papel? Bueno, pues desde Arias Cardona, 2014, se destaca que la reconciliación no depende solo de decisiones institucionales, sino que se construye en la vida diaria mediante gestos, conversaciones y prácticas cotidianas que fortalecen la confianza y también transforman emociones como el miedo o la desconfianza en esperanza, esto creando bases reales para la paz y la reconciliación. También es muy importante, compañero, yo creo lo que nos dice Díaz y Gómez y Díaz Arboleda, 2013, que nos habla profundamente sobre este tema, y es que señalan justamente allí la recuperación de la memoria histórica. Y en nuestro país ha tenido una base fundamental porque para combatir todo eso ha estado directamente involucrada la Comisión de la Verdad, y es donde podemos encontrar muchas situaciones que nos ayudan en ese rol como psicólogos y también en el proceso de psicología política. Entonces, esa memoria permite crear espacios seguros para escuchar, para validar las experiencias, para resignificar ese pasado, justamente en esos procesos de reconciliación, construyendo narrativas compartidas. Y esto lo que permite es transformar todo ese dolor y esa culpa en un reconocimiento mutuo, no en que solo el excombatiente o la persona digan disculpas, sino en que la comunidad sepa, conozcan la verdad detrás de tantos hechos y en la responsabilidad justamente de eso, convirtiendo esa experiencia traumática en una acción política y a la vez en condiciones para la reparación social, que es muy importante. Gracias, Angie. Y allí retomo una línea del profesor Edgar Barrero que dice hay que generar pedagogías más para el conflicto que para la paz. Pareciera una idea que no tendría sentido, pero la idea que propone es que la psicología política pueda reducir estigmas, facilitar encuentros entre grupos opuestos, que impulse mecanismos de diálogo y mediación comunitaria están dentro de la línea restaurativa de las concepciones de los estudios del conflicto, de la justicia transicional. Entonces miramos cómo estas acciones pueden combinar educación y permitirnos humanizar al otro para crear bases de perdón genuino, que sea responsable, que sea reparador realmente. Es importante, y como lo menciona Molina Valencia en el 2012, que se debe fortalecer mucho el capital social. ¿Sí? La participación, el perdón, la reconciliación es muy fundamental. Él indica, al fomentar recíprocamente y rendiciones de cuentas, se genera entornos de confianza, ya que si con ello logramos que el perdón y que haya participación ciudadana, sí, colectiva, podemos generar espacios de perdón, de reconciliación y se pueden sacar muchos resultados positivos en pro de la comunidad. Bueno, con todo esto, justamente observamos que la psicología política puede ser una aliada para la paz al trabajar emociones, memorias y relaciones cotidianas que sostienen los conflictos, al fomentar la confianza, reducir estigmas y promover el diálogo y la participación, convierte el perdón y la reconciliación en procesos reales y compartidos más allá de los discursos oficiales. Bueno, con todo, pues en este conversatorio se mostró que la psicología política conecta creencias, emociones y acciones con fenómenos colectivos, que fortalece procesos comunitarios mediante metodologías participativas y ofrece herramientas para la memoria, el perdón, la reconciliación en contextos de posconflicto, y que es una disciplina que ayuda a transformarnos como sujetos políticos y a construir comunidades más justas. Al finalizar, se agradece al participante y a las participantes y al público, invitándoles a dejar preguntas y reflexiones para seguir dialogando. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.